Hola, buenas a todos. Antes de nada, agradeceros la presencia, la asistencia aquí, haber elegido esta sala y haber tomado el día fuera de la oficina para venir a vernos. Mi nombre es César Cid, lidero la preventa en sur de Europa y tengo la suerte pues, de cada día tener experiencias distintas con clientes distintos en diferentes países, con lo cual tengo una visión bastante amplia de lo que está ocurriendo en otros lugares, con otras empresas, seguramente similares a las vuestras. Mi intención en el día de hoy es básicamente daros una vista genérica de lo que hacemos en ServiceNow, cómo estamos ayudando a transformar el negocio, las compañías, a ayudar en la transformación digital a muchísimos de nuestros clientes y cómo utilizamos la experiencia de usuario para lograr esa transformación. Estamos viendo en muchas de las presentaciones en el día de hoy, sobre todo en el keynote, de cómo de resistente es el ser humano al cambio, de cómo nos cuesta cambiar. Nosotros lo que decimos es que lo más fácil es uberizar los servicios. Es decir, poner experiencias de muy fácil consumo para los usuarios para que naturalmente, desde estos dispositivos que tenemos, igual que hacemos en nuestro día a día con nuestro consumo o con nuestras experiencias cuando alquilamos un taxi o cuando buscamos un hotel, algo parecido lo exportemos a la empresa, a nuestros departamentos internos y seamos capaces de utilizar experiencias similares o servicios similares de una manera muy sencilla. De esta forma, conseguiremos que la transformación digital sea otra vez mucho más rápida y mucho más eficaz. Si el hombre o la mujer, el ser humano, es resistente al cambio, sin embargo, en el día a día en nuestra casa lo hemos conseguido, primero, no es justo que a nivel empresarial no tengamos herramientas sencillas de utilizar y todavía estemos utilizando interfaz legacy de hace 20 años, cuando en nuestra vida privada podemos buquear un hotel en 2 minutos. Cuando Fred Luddy, que es el fundador de ServiceNow, creó la compañía, lo que hizo fue desarrollar una plataforma en la nube. No era una plataforma de IT, no era una plataforma de recursos humanos ni de atención al cliente, era una plataforma de desarrollo de software. 2004, la puso en el mercado. ¿Sabes cuántos clientes tuvo? 0. El mercado no entendía qué era esto de desarrollo de software en la nube. ¿Qué es lo que hizo? Dado de dónde venía, creó un caso de uso. Helpdesk, ticketing, call center. Lo puso en el mercado, a día de hoy es 43% de cuota de mercado, número 1 a nivel mundial. Lo que hemos hecho es desarrollar otros casos de uso que hoy vamos a ver. Para no enterraros en presentación, lo que he hecho es, en medio de la presentación, hacer una pequeña demo para que veáis a lo que nos referimos con experiencias. Y no solamente con experiencias de usuario final, cliente, sino de usuario interno, que también somos todos usuarios internos de nuestras compañías. Lo cierto es que hay cierta tensión entre IT y entre el negocio. El negocio demanda cada vez más que IT reduzca riesgos. Antes veíamos a Joaquín Cidoncha de Telefónica decir cómo su día a día es no solamente mantener las luces verdes, sino ser compliance. Y otro riesgo importante, que no es solamente riesgos de seguridad cuando hablamos de riesgos, es el riesgo ante una parada de servicio. También tengo que gestionarla desde IT. Otra cosa que piden es reducir costes, como veíamos antes también a Joaquín Cidoncha, y complejidad. Si reduzco mi número de data centers de 8 a 2, como ha hecho Telefónica, evidentemente reduzco costes y reduzco complejidad. Aún vamos a muchos de nuestros no clientes todavía, sino potenciales, y hablan de spaghetti workflows y cosas de estas todavía legacy, cuando podemos hacer las cosas de una forma mucho más funcional, mucho más sencilla y reduciendo todas estas complejidades que al final implican coste. Pero por otro lado, y esta es la tensión, el negocio está demandando velocidad, agilidad. Y no solamente hablo de metodologías, allá el Scrum, Waterfall, bla, 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 sino cultura. Una cultura otra vez de fail fast, como comentábamos antes también en las keynotes. Falla, todos fallaremos en algún momento, pero hazlo rápido, date cuenta y corrige. Y por último, experiencia de usuario. Ayer mismo hubo un congreso de experiencia de usuario en Madrid. O sea, cada vez lo vemos más. Hay departamentos ya de experiencia de usuario en las compañías. Fundamental a la hora de transformar. Esto es lo que ha hecho la nueva generación de compañías. Cambiar la forma en la que trabajamos con ellas. Nosotros como usuarios, si vamos, por ejemplo, a Amazon, no tenemos que aprender cuando sacan un nuevo producto, un nuevo servicio, no tenemos por qué ir a un curso de aprendizaje para poder utilizarlo. Simplemente aparece, ¡pop! Lo pinchas y de repente
Tienes a lo mejor el Prime o la comida en casa en 2 horas, en una caja cuando te gastas más de 30 euros es gratis, etcétera, etcétera. De esto se trata. Cuando ponemos este tipo de servicios de forma interna o de forma externa, nuestros usuarios, primero, se sentirán mucho más cómodos a la hora de usar la tecnología, será mucho más fácil para nosotros también impulsar, catalizar ese cambio, y al final lo que conseguimos es mayor velocidad y mayor agilidad en poner más y más servicios o aplicaciones en el mercado, tanto externo como interno, mayor transparencia. La transparencia a día de hoy es fundamental, también lo hemos visto varias veces en las keynotes. Cuando yo voy a alquilar un taxi o llamo a Uber, sé cuánto me va a costar, sé de qué trayecto va a seguir. Perdón. Al fin y al cabo es una nueva experiencia, tengo hasta agua, lo nunca he visto en un taxi. El problema es que muchas compañías todavía están ancladas en procesos obsoletos, como los que vemos en pantalla, en gestión no estructurada de los casos, de las incidencias. En este caso vemos 4 departamentos distintos, con 4 colores distintos: tecnología de la información, recursos humanos, un departamento de servicio de atención al cliente y otro de seguridad. Todas las compañías tienen estos 4 departamentos. Y tenemos un mismo trabajador utilizando herramientas distintas, totalmente inconexas. Los datos no quedan estructurados en una misma base de datos, de forma que pueda acceder a ellos, incluso cruzarlos, ahora con inteligencia artificial, todo el potencial que estamos perdiendo por hacerlo de esta forma. De forma que si yo, como usuario final, necesito abrir un incidente de IT porque tengo algo que no funciona, utilizo una herramienta distinta a cuando tengo que preguntar algo a mi departamento de recursos humanos. ¿Cuántos días de vacaciones me quedan? O de la misma forma que si además soy cliente de esa misma compañía, usuario interno y cliente, utilizo una tercera vía. ¿Tiene sentido? Ninguno. Al final tenemos baja productividad de empleados, y es algo también que estamos oyendo muchas veces en el día de hoy. Un empleado enganchado es un empleado productivo. Por otro lado, costes operativos más altos. Si tengo 4 herramientas o 50 herramientas distintas, más coste no solamente de licencia, sino también de gestión. Y por último, tiempos de resolución más lentos. Si no tengo un workflow unificado, pues al final la información se pierde. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos que escalar algo y no tenemos ServiceNow, qué acabamos haciendo? Poniendo al manager en copia del correo. ¿Resuelve algo? Seguramente no. De eso se trata, simplificación. Y esto es lo que ponemos en el mercado en ServiceNow. Un registro único, una plataforma única de gestión, en la cual siempre vamos a tener 3 actores. Uno es el responsable del servicio, que es el que veis en medio. Este es el que define el servicio, el que construye la experiencia, cómo va a ser para el usuario final, y, por supuesto, el que mide y optimiza en caso de que haga falta. Luego tenemos un solicitante de ese servicio, en este caso es un humano, también podría ser una máquina. Y, por último, un resolutor. Cuando utilizamos servicios empresariales es por 3 causas. Una es porque hay algo que no funciona, otra es porque hay algo que no tengo y necesito tener, y otra es porque hay algo que no conozco y tengo que conocer, tengo que preguntar por ello. Partiendo de estas 3 premisas, lo que ponemos en el mercado en ServiceNow es esta plataforma común con un único registro, un único acceso, que es una CMDB, y a partir de ahí un portal de servicios único, totalmente personalizable, un catálogo de servicios que podemos poner, un workflow único con independencia de los casos de uso que adquiramos, que son los 5 que veis arriba. Un caso de uso orientado a servicios de tecnologías de la información, es decir, todo lo relacionado con IT interno. Otro es seguridad, otro es atención al cliente, otro es recursos humanos y, por último, la propia plataforma de desarrollo de aplicaciones, donde podremos crear la aplicación que queramos utilizar internamente o poner en el mercado. Es una plataforma 100% cloud, con lo cual accesible desde cualquier lugar, escalable totalmente, etc. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es disgregar cada uno de estos 5 casos de uso y entrar un poquitín más en detalle, estando aún a alto nivel. Pero bueno, para eso tenemos un stand ahí fuera. Cualquier cosa que necesitéis en estos días estaremos ahí para atenderos. Si hablemos del departamento de gestión de IT y vemos la evolución de una gestión de servicios de tecnología de la información hasta la fecha, desde que nació. Antiguamente utilizábamos el teléfono y la persona que cogía el teléfono en el otro lado tenía un guión
donde pues, nos iba preguntando ciertas cosas y íbamos respondiendo. Era cuando hacíamos los chistes aquellos del drive para sujetar el posavasos y todo aquello. Hace muchísimo tiempo de eso ya. Después sacamos la respuesta automática de voz, donde íbamos pinchando numeritos dependiendo de las opciones que nos iba dando la interlocución. A continuación, pusimos la base de conocimiento, empezamos a hacer un poco el shift to left, ¿no? Una base de conocimiento en el usuario final para que pudiera empezar a buscar y a intentar solucionar los problemas por sí solo. Pero después vino la disrupción digital del móvil y ahí cambió todo. Y empezamos a sacar formularios que eran semiestructurados y no sé si recordáis que era un auténtico infierno porque los teléfonos no se entendían bien y teníamos que ir buscando los formularios abajo y era bastante tedioso. Uy, se me saltó. Va a ser verdad que salta, ¿eh? En la actualidad estamos en la época del reconocimiento de voz y el diseño humano de conversaciones. Ahora empezamos a ver chatbots, ahora empezamos a ver inteligencia del otro lado sin que nosotros seamos conscientes de que esto está ocurriendo. Nosotros en ServiceNow vamos un paso más allá y lo que estamos haciendo ya es empezar a utilizar a robots que construyen la conversación con otros robots, y esto está muy vinculado a Internet de las Cosas, y que ellos se entiendan entre ellos. Ya no solamente un lenguaje de programación desarrollado por humanos y que es una máquina al final la que responde, sino que sea la propia máquina la que se entienda con otras y que ellas desarrollen ese lenguaje. Si ya hablamos de la propia transformación de tecnologías de la información, oíamos antes a Joaquín, por ejemplo, Cidoncha, hablando sobre mantener luces verdes y estar todavía aquí hace unos años y cómo el negocio empezaba a decirle no quiero que seas un centro de costes, sino que empieces a funcionar como un centro de ingresos. Devuelve dinero al negocio. Esta es la clave de la transformación digital desde un punto de vista de tecnologías de la información. IT ahora es estratégico. Yo lo comparo siempre a lo que era el director financiero hace 20 o 30 años, que era un contador de monedas y ahora tiene el título de COO. Pues algo parecido está pasando con IT. De ser el que mantiene las luces verdes, ahora el CIO o el CTO tiene la posibilidad de ser estratégico para el negocio, de ejecutar ese cambio transformacional que permita a TI ser un catalizador, primero, de cambios y, segundo, un centro de ingresos importantísimo para la compañía. Cuando hablamos de modernizar la gestión del servicio, no hablamos de pintar la pared de verde y de simplemente poner un portal de servicios a nuestros usuarios para que sean capaces de abrir sus propios casos, etc. Eso es parte de ello, evidentemente. Pero cuando hablemos de transformación integral 360 del departamento de TI, no tenemos que quedarnos solo ahí, en el sistema de helpdesk, ticketing, etc. Sino que además tenemos que ser también el que elimine las paradas de servicio, el que sea predictivo y sea capaz de definir, primero, no solamente la actuación, el runbook a utilizar en caso de que haya una parada, sino cómo prevenir esa parada de forma predictiva. Además, tenemos que ser capaces de acelerar el viaje a la nube, imparable también. Tengo que tener las herramientas para definir cuál es la mejor vía para acelerar este viaje y cuánto coste va a tener hacerlo o cuánto ahorro. Y por último, tengo que poder gestionar la tecnología de la información como un negocio. Es decir, tengo que saber los costes de todos los servicios y de todos los elementos en mi infraestructura. Y aquí no me refiero solamente al coste de servidor, licencia, etcétera, que también, sino que me refiero a, desde que una idea nace en negocio hasta que la ponemos en producción, gestión de cambios, release management, aprobaciones y costes, de fuerza, de tarea, de personas que se van a poner a desarrollar esto y cuándo vamos a tener el break-even y cuándo vamos a tener los ingresos, gestionados desde un punto de vista de ITBM, IT Business Management. Otra vez, es 360, no podemos quedarnos en ninguna de estas partes y decir que estamos transformando. Un par de temas que quería mencionar sobre ITSM y lo que estamos sacando al mercado en ServiceNow una de ellas es esta, es el agente inteligente de ITSM. Esto viene ahora en la siguiente release. Lo que somos capaces es de categorizar de forma automática las peticiones de nuestros clientes. Otra vez, mediante Machine Learning, soy capaz de definir, priorizar y asignar una petición al departamento adecuado o a la persona adecuada.
Del mismo modo, puedo tener también alertas predictivas. Soy capaz de saber, con esta inteligencia operacional, si voy a tener una caída de servicio. Imaginaos que tengo mucho uso de CPU de una de mis máquinas que implican el punto de venta de todas las tiendas de retail de cualquier operador de retail del mercado. Cualquier marca de ropa que esté vendiendo ropa en sus tiendas. Tengo un pico de utilización, soy capaz de predecir si esto es normal o no. Y a partir de ahí, como soy capaz de montar el árbol de servicio, porque con ServiceNow soy capaz de dar esta visión, a partir de ese momento seré capaz de decir tal máquina con tal ciclo de CPU sobrepasado, si se cae en la siguiente media hora, que viendo cómo se va aumentando esta utilización parece que va a ocurrir, va a afectar a tales puntos de venta o a tal servicio, que va a afectar a no sé cuántos cientos de miles de usuarios y, por tanto, el impacto económico va a ser XXX. Todo esto somos capaces de hacerlo de forma automatizada desde ServiceNow. Y, por supuesto, la experiencia de usuario. Otra vez, volví a decir, no es solamente el look and feel, el acceso móvil, sino es esa facilidad, eso que ponemos al usuario final en su bolsillo para que tenga ganas de utilizarlo. No que sea algo tedioso y que diga, otra vez tengo que abrir una incidencia o tengo que preguntar algo a recursos humanos o a mi empresa que me da servicio, y para esto tengo que hacer una llamada de teléfono. Por supuesto, omnichannel, fácil de utilizar, sencillo y que sea una buena experiencia para ellos. Quería comentaros un caso concreto, una referencia de uno de nuestros clientes, que lo que hace es vender palomitas. Tiene muchas máquinas de palomitas ubicadas a lo largo de ciertos sitios, parques, centros comerciales, etcétera, y lo que hacen es monitorizar el rendimiento, el throughput, cuántas palomitas están escupiendo a la hora o al día cada una de las máquinas. A partir de ahí tienen alertas de caída. Si una máquina se cae, y el impacto para el negocio luego lo vais a ver, es importante, tengo que tener una alerta que diga que esa máquina se ha caído, algo que me diga también qué es lo que ha ocurrido con la máquina, idealmente. La placa base se ha ido y tenemos que localizar a quién de nuestro field management tiene una placa que sea compatible en la furgoneta para enviarle directamente allí y que lo arregle. Parece baladí, pero el negocio de esta compañía en venta de palomitas es de $12 millones al año. Es Disney, por cierto. Segundo caso de uso es el de seguridad. En seguridad, os preguntaréis, ¿por qué necesitamos un nuevo modelo de gestión de incidencias de seguridad? Está claro que tenemos muchísimas herramientas. Creo que la media en compañías de tamaño medio grande es de 70 herramientas de seguridad distintas que sirven para proteger y para detectar vulnerabilidades o ataques. Pero ¿qué ocurre cuando lo hemos detectado y tenemos que responder? No hay muchas en el mercado. Hay procedimientos, sí, pero normalmente son manuales y, por tanto, invocan al fallo humano. Lo que hacemos en ServiceNow es, otra vez, ponemos en el mercado este flujo que decíamos antes con los 3 actores, responsable de servicio, solicitante y resolutor. En este caso tenemos los solicitantes, son las herramientas de seguridad, nosotros no nos metemos ahí, es más, nos complementamos, nos integramos con ellas, y a partir de ahí tenemos el analista de seguridad y el departamento de tecnologías de la información, que normalmente sí reportan al CIO, como era el caso que contaba antes Joaquín, pero están desconectados. El analista de seguridad, después de hacer su análisis sesudo de un ataque, es capaz de identificar el ataque, le pasa esa información a tecnologías de la información, pero es muy tedioso localizar dónde está, qué máquinas están siendo atacadas y, sobre todo, qué servicios se está viendo comprometido por ese ataque. Si lo vemos desde un punto de vista más gráfico, tenemos la CMDB, que es el core de todo esto. Si tengo una CMDB y tengo un mapa de servicios, soy capaz de identificar muy rápidamente qué máquina, qué servicio se va a ver afectado por algo y, por tanto, utilizando mis herramientas de orquestación, hacer una llamada para parchear, para migrar a la nube, para hacer lo que yo quiera, para protegerme contra ese ataque. Insisto, no competimos en materia de seguridad con los grandes proveedores de seguridad del mercado, sino que nos integramos
para facilitar y ser muchísimo más eficaces a la hora de parar un ataque o a la hora de protegernos ante ese ataque. Si hablamos de medidas de la industria, esto es del Ponemon Institute, no es algo nuestro, dice que son 191 días lo que se tarda en identificar una brecha de seguridad y 66 días para contenerlo. Esto es el 70% de un año. Si os lo podéis permitir, lo que consiguen los clientes de ServiceNow utilizando esta integración son 29 horas para identificar la brecha y solo 33 horas para contenerla. Es un antes y un después. Si hablamos de servicios de atención al cliente, es decir, desde ServiceNow no solamente vendemos a IT nuestros servicios, sino también a los clientes de la compañía, a los clientes externos. Yo, como usuario de otra compañía telefónica como puede ser Vodafone, puedo acceder a mi factura, etcétera, etcétera, desde mi teléfono móvil. El modelo que utilizamos aquí es basado en 3 grandes premisas. Uno, que sea con el menor esfuerzo posible por parte del usuario final, omnichannel, fácil de usar, fácil de acceder a él, colaborativo, integrando diferentes departamentos en caso de que haga falta, y por último, lo más proactivo posible. Otra vez, con inteligencia artificial, ser capaz de detectar fallos y corregirlos de forma más rápida. Aquí, por ejemplo, casos de uso que os puedo poner, pues un Epicor, por ejemplo, redujo 50 herramientas distintas de gestión de problemas, de incidencias, a una. Vodafone, por ejemplo, es otro. Vodafone, cuando hizo el Go Live, es decir, cuando puso los servicios vivos de nuestra plataforma internamente, tuvo 20 puntos de incremento en satisfacción de cliente. O, por ejemplo, NICE, es otro cliente nuestro, redujo un 70% la apertura de casos. Otra vez, cuanto más shift to left, cuanto más fácil sea para el usuario final abrir el caso o ni siquiera tener que abrirlo, porque sea la propia máquina la que alerte, mejor. Otra vez, workflow, sistema. Aquí tenemos un cliente, un agente y el responsable del servicio, que es otra vez el que define los servicios, crea la experiencia, etc. El solicitante, en este caso, lo que requiere es, por supuesto, que sea self-service. Si yo puedo, de forma autónoma, corregir mi problema, mejor que mejor. Y además, necesito tener un tracking del estatus de la incidencia. Igual que Uber me dice por dónde va mi taxi, yo quiero saber dónde está mi caso. Y aquí lo que he hecho es esta mini demo que voy a hacer rápido para que veáis a lo que nos referimos con todo esto que estoy contando, desde la experiencia de usuario hasta la experiencia de usuario interno. En este caso soy una chica que se llama Mary, ¿vale? Que tiene un iPad y que recibe una alerta, no hace falta ni que reciba un correo ni una llamada, simplemente en su iPad, una alerta que dice, parece ser que tu coche tiene un defecto en el airbag y tenemos que llamarlo a revisión para hacer un cambio. El coche es chulo, ¿eh? ¿Qué es lo que hago como Mary? Resulta que, bueno, primero, esta soy yo, está personalizado, incluso soy capaz de ver la presión de las ruedas. Esto es un service portal al final. Soy capaz de pedir un upgrade de mi firmware, por ejemplo, del coche, o buscar piezas o partes de mi coche para tunearlo, lo que sea. En este caso recibo la alerta y lo que me dice es, necesitas revisar este airbag, pincha aquí para tener el calendario y que lo lleve esa revisión. Bueno, pues elijo la fecha que más me convenga. Esta es mi cita de calendario. Por detrás, evidentemente, sin que Mary lo sepa, hay una serie de workflows que se están lanzando. Ahora soy una segunda persona, Gary, responsable de servicio dentro de Protostar, que es el car dealer, ¿no? el concesionario. Y Gary dice, mediante el machine learning y la inteligencia artificial, me está diciendo que hay una predictibilidad de que debido al pico de gente que hay con este fallo en la zona de Santa Clara, voy a tener una carencia de recursos para poder abordar esa demanda que me viene. Por tanto, ¿qué es lo que hace Gary? Ve el número de personas que tienen disponible para hacer ese cambio. Y ve que hay una que es Beth Hoffman, que tiene solamente el 50% de su tiempo asignado, con lo cual parece una buena candidata a que la meta
hacer esto, pero lo que ocurre es que no tiene las certificaciones suficientes para acometer este reemplazo. ¿Qué es lo que hago? La mando a training. Este es el Visual Task Board que llamamos, mediante el cual soy capaz de asignar training de forma automática a esta empleada. Lo que hace la aplicación es, ya mediante la predictibilidad, me dice, vale, ahora sí, ahora ya sí que tienes capacidad de acometer los cambios, ya puedes enviarla. Lo que hace Beth, en este caso, es la otra chica, es, otra vez, ves su Service Portal, desde aquí mismo puede ella pedir training, puede pedir vacaciones también. Como veis, está integrado. Estoy integrando diferentes departamentos, ya no solamente atención al cliente, sino también ahora como usuario interno, recursos humanos. El día que llega el coche, pues empieza la reparación, pasa los tests, hace la instalación y termina. Esta es la experiencia que quería que vierais. Si ya hablamos del departamento de recursos humanos, que es otro de los casos de uso que ponemos, otra vez el sistema de acción lo que hace es, como siempre, el responsable del servicio define la experiencia, define el servicio y lo mide y optimiza. Y en el caso del empleado y el equipo de recursos humanos, lo que yo requiero como empleado de ServiceNow, cuando tengo estas experiencias con mi compañía, es, primero, poder tener opciones distintas. Guíame. Si necesito pedir, por ejemplo, un caso de uso típico, una relocación, me quiero mover de la oficina de Madrid a la de Londres. Esto es un auténtico infierno en un departamento de recursos humanos, porque influye muchísimo. Departamento legal por contratos, otra vez, finanzas en caso de nuevo contrato, etcétera. Finanzas por si hay cambios de moneda, etcétera, etcétera. Es muy tedioso. Y cuando hablas con responsables de recursos humanos se les ponen los pelos de punta cuando hablan de relocation, porque al final involucra a muchos departamentos distintos. Sobre esto os invito mañana a una presentación de mi compañero Ángel Saboya, que hace un monográfico exclusivamente de esta parte. El caso es que cuando hacemos un onboarding es una experiencia al final multidepartamental, no solamente IT. Yo cuando llego a mi compañía, puede ser que trabaje para IT o no, pero al final necesito un ordenador, es decir, finanzas, un contrato legal, recursos humanos, para que gestione toda esa información mía, dónde vivo, voy a tener una nómina o no, etcétera. Si utilizamos, otra vez, correo, como suele pasar, para hacer esto, al final, ¿qué ocurre? Un ejemplo típico. Estoy haciendo un onboarding, necesito un ordenador y resulta que en el catálogo de servicios interno, la persona que está haciendo el onboarding para mí me dice, oye, que puedes utilizar o un PC o un Apple. ¿Qué prefieres? Pues un Apple, qué chulo. A todo esto, 2 semanas más tarde, resulta que me llega un correo del responsable de mi responsable que me va a contratar y me dice, pues es que al final finanzas me dice que no, que el Apple es solamente para cierto grado y tú no lo tienes. Pues encima de sentirte mal, te has quedado sin el Apple. Vale, se trata de tener una experiencia única, un flujo único y un punto único de acceso para cada uno de estos departamentos. Y al final es, en mi registro, uno, a recursos humanos, a IT, a facilities, ¿dónde me voy a sentar? El badge, ¿me va a abrir el primer día que llegue? Esto para mí, cuando llegué a ServiceNow, fue increíble. Yo entré en enero del año pasado y fue la primera vez en mi vida que llegué a un despacho y tenía absolutamente todo. Desde el badge que me abría, el ordenador, acceso a todo, etcétera. Por último, aplicaciones de negocio, es decir, la plataforma como tal, como plataforma de desarrollo de aplicaciones. Los casos de uso aquí son múltiples, yo diría ilimitados. Podéis pensar en cualquier proceso que sea susceptible a tener un workflow, service as a service, como decían antes, es posible. Yo he visto de todo aquí, Santa Claus as a service, divorcio as a service, todo lo que os podéis imaginar. Un caso que se me ocurre, por ejemplo, es en Texas, uno de nuestros clientes es una petrolera importante en Texas. Si recordáis, hace un par de meses el huracán Harvey, pues lo que hizo fue crear una aplicación rápida para preguntar a cada uno de los empleados si estaban bien o no. Tú recibías una alerta en el teléfono móvil, ¿estás bien? Decías sí, no pasa nada. Si decías no, pues la compañía primero te ubicaba GPS y si hace falta te mandaba el servicio de emergencia para allá rápidamente. O sea, los casos de uso son prácticamente ilimitados. Un ejemplo que os quería poner es el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Es una ciudad completa gestionada 100% con ServiceNow.
es como la ciudad del servicio. Y aquí os diría que el 51% de los servicios son TI y el 49% son no TI. Ahí tenemos, por ejemplo, pues creo que son 250.000 incidencias por trimestre. Y ahí tenemos, por ejemplo, pues las turbinas. Si hay una turbina que no funciona, llega el operador, le hace una foto a un código QR y esto directamente por una incidencia que manda al operario que es capaz de arreglar la turbina. Ya para finalizar, a la hora de innovar y qué estamos haciendo en ServiceNow para siguientes pasos, primero, comentaba antes uno de los ponentes que esta mañana no sabía cómo llegar y hablaba con Siri. Pues el otro día me contaba un compañero de trabajo que su niña pequeña, 5 años, quería comprarse un disfraz para Halloween ahora, en las siguientes 2 semanas. Dice, oye, papá, que necesito comprarme un disfraz. ¿Me ayudas? Dice, espera un momentito que estoy trabajando y ahora te echo una mano. Millennial no esperan. Cogió el teléfono. Siri, necesito un traje. Pues esto es en lo que estamos trabajando. Es, Siri, dame los logs de seguridad de cierta máquina. Dar órdenes, gestionar los servicios también con órdenes de voz. De la misma forma también pues con chatbots orientados no solamente a atención al cliente, sino también a recursos humanos. Y eso es todo por mi parte. Simplemente agradeceros de nuevo la atención. Estamos aquí, ya os digo, tanto en el stand ahí fuera como mañana Ángel tendrá una presentación y encantado de atenderos. Gracias.